Microprocesadores. El que es uno de los logros más sobresalientes del siglo XX, está siendo empleados en multitud de sistemas presentes en nuestra vida diaria. En la actualidad se encuentra en juguetes, horno microondas, frigoríficos, televisores, computadoras, impresoras y hasta en satélites, aparatos de medición y naves espaciales. En la creación de los microprocesadores, existen dos filosofías: FISC y RISC. Los resultados de estas filosofías son, por ejemplo, los microprocesadores Intel i486DX2 y Decalfax 21064 respectivamente. La diferencia fundamental entre estas filosofías es que FISC tiene un conjunto amplio y complejo de instrucciones para muchas tareas específicas, lo que le permite tener que utilizar solo una para cualquier trabajo. Pero al ser estas instrucciones tan complejas tardan mucho tiempo en ejecutarse. En cambio, en la arquitectura RISC las mencionadas instrucciones son más cortas y son menos, por lo cual se ejecutan más rápido, pero a diferencia de FISC necesita varias instrucciones para cualquier trabajo. Ahora haremos un recuento del avance que tuvieron los microprocesadores y para ello veremos los más influyentes, los cuales fueron hechos por muchas empresas pero en especial por Intel y AMD. Estas compañías se disputan la cuota del mercado de microprocesadores para ordenadores de todo tipo desde hace más de 30 años. Microprocesador 4004. Salida al mercado en el año 1971. Fue el primer microprocesador del mundo, creado en un simple chip, y desarrollado por Intel. Era un CPU de 4 bits y también fue el primero disponible comercialmente. Este desarrollo impulsó la calculadora de Busicom, y dio camino a la manera para dotar de inteligencia a objetos inanimados, así como a la computadora personal. Microprocesador 8080. Salida al mercado en el año 1974. Fue el primer microprocesador de 8 bits. Se dice que fue el primer microprocesador real. Originó la explosión posterior de la industria con los Z80, o los Motorola 68000. Microprocesador MOS Technology 6502. Salida al mercado en el año 1975. Este microprocesador formó parte del primer ordenador personal de Apple, el Apple II. Era un micro barato y flexible, que posteriormente también se utilizó en algunas consolas como la Atari 2600, o el Nintendo Entertainment System. Microprocesador Zilog Z80. Salida al mercado en el año 1976. Este micro resulta ser una versión apreciablemente mejorada del Intel 8080, tanto en circuitería como en características de programación. Actualmente sigue en el mercado gracias a que muchos dispositivos lo incorporan, como la Nintendo Game Boy, el Sega Master System, calculadoras, entre otros. Es probablemente uno de los microprocesadores más producidos de la historia. Microprocesador RCA Cosmac CDP 1802. Salida al mercado en el año 1976. Este poco conocido procesador está en el núcleo de múltiples satélites y sondas espaciales. Su bajo consumo y sobre todo, robustez a radiaciones cósmicas, lo hace idóneo para dichas aplicaciones. Esta micro fue además, el primer micro utilizado en el espacio. Microprocesador Intel 8088. Salida al mercado en el año 1979. Empezó su vida como una versión reducida con bus de 8 bits del 8086. Como funcionaba bien con arquitecturas de 8 bits, IBM lo utilizó para su nuevo ordenador personal, el PC 5150. Este ordenador es, sin duda, el más influyente de toda la historia, y por tanto este microprocesador es el patriarca de la familia por 86. Hasta los Apple Macintosh actuales incorporan un descendiente suyo en su núcleo. Microprocesador Motorola 68000. Salida al mercado en el año 1980. Fue adoptado por Sun y otros como plataforma para potentes servidores y estaciones de trabajo Unix. Este micro estuvo en todos los Macintosh hasta el año 90. También se utilizó en los míticos Atari y en las consolas Sega, y subsiste en múltiples aplicaciones en el sector del automóvil y en diferentes dispositivos de medida. Microprocesador 8286. Salida al mercado en el año 1982. Este microprocesador de 16 bits con capacidad de direccionamiento de 16 MB en contraste con 1 MB del antecesor 8086, marca un cambio importante, y soluciona problemas de compatibilidad con programas, que comenzaron a surgir debido a la rápida evolución de los ordenadores.
Microprocesador 8386. Salida al mercado en el año 1985. Supone la subida de un nuevo peldaño en el avance tecnológico del mundo de los microprocesadores. Como novedad respecto a su predecesor, se amplían los buses de datos, el número de líneas de las direcciones y el tamaño de los registros a 32 bits. Esta ampliación supone un incremento en la memoria RAM, que puede direccionar 4 GB. Además, incorpora un nuevo modo de operación, el modo real virtual del 8086. Microprocesador Icon Computers ARM2. Salida al mercado en el año 1986. El triunfo de ARM vendría después, pues se incorporaría en teléfonos móviles, iPods, GPS y cámaras digitales, lo cual le llevaría a hacer el microprocesador de 32 bits más producido de la historia. Microprocesador 8486. Salida al mercado en el año 1989. La novedad en este microprocesador está en que incorpora el coprocesador matemático 8387. También permite trabajar en coma flotante y tiene un caché de 8 KB en el propio circuito integrado del microprocesador. Esta caché aumentaba la velocidad del microprocesador al no tener que acceder continuamente a memoria externa. Microprocesador AIM PowerPC 601. Salida al mercado en el año 1992. Este microprocesador tiene el honor de haber unido a 3 fieros competidores, Apple, IBM y Motorola, en su desarrollo y generación de demanda para competir contra Intel. Todos los Macintosh desde 1994 hasta 2006 incorporaron este micro, así como la exitosa Nintendo Wii, la consola de Microsoft Xbox 360 y hasta un componente de la Sony PlayStation 3. Microprocesador Intel Pentium. Salida al mercado en el año 1993. Después de un problema de marcas y de varias resoluciones judiciales, Intel tuvo que prescindir de los números. De esta manera el que sería el 586 se convirtió en Pentium. Microprocesador AMD Opteron 240. Salida al mercado en el año 2003. Con este micro los 64 bits llegarían para desterrar a los de 32 bits. Intel presentó Itanium como alternativa de migración a esta nueva arquitectura. Pero el código de 32 bits funcionaba muy lento en él. En la última década, Intel y AMD siguen compitiendo. Con sus diferentes ANFEF se puede ver que en la actualidad, la cantidad de núcleos en el microprocesador marca la pauta en el avance tecnológico de estos dispositivos. Ejemplo de esto es el próximo microprocesador de Intel, el Sandy Bridge de 6 y 4 núcleos y el próximo procesador de AMD, el Buraifa de 4, 6 y 8 núcleos.